Bienvenidos al curso Cómo hacer un go-kart casero. Les habla Filipo. Vamos a hacer un go-kart que sea fácil de construir, que no sea caro, que todos los materiales los podemos conseguir en cualquier mercado ferretero. Go-kart básico, con arrancador, con luces, que le puedas poner cualquier tipo de llanta chica, mediana, grande, que sea rápido, que tenga fuerza. Tú escoges cómo quieres que sea tu go-kart. Vamos a empezar con el chasis. Vamos a utilizar un tubo cuadrado de 1 pulgada por 1,5 milímetros. Si no sabes leer la cinta métrica, mira, 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 y así sucesivamente. He dibujado las medidas de 1 pulgada. De este punto a este punto hay 1 pulgada. De aquí hasta acá hay media pulgada. Acá un cuarto, 3 cuartos de pulgadas. Un octavo de pulgada, 3 octavos, 5 octavos, 7 octavos. Y aquí sería un 16avo de pulgada. 3 16avos de pulgada, 5 16avos, 7 16avos, 9 16avos, 11 16avos, 13 16avos, 15 16avos. Entonces, si yo te dijera córtate media pulgada, cortarías hasta acá. Este tubo, por ejemplo, mide 1 pulgada, ¿ves? Córtate 1/4 de pulgada, cortarías hasta acá. 1 pulgada, 1/4, cortarías por acá. Entonces, en el dibujo dice 46 pulgadas, dos cortes de tubo cuadrado de 46 pulgadas. Cortarías aquí, en 46 pulgadas. Tres cortes de 12 pulgadas, 3 cuartos. 12 pulgadas, 3 cuartos, sería aquí. Acá está. 12 pulgadas, 3 cuartos. Sería aquí, ¿ves? Entonces puntito. 21 pulgadas y media. Acá está, ¿ves? 21 pulgadas y media. Cortarías ahí. También vamos a usar el vernier. Cada rayita es 1 milímetro. Por ejemplo, 1 milímetro. Ahí es 1 milímetro. 2 milímetros. Ahí. Por ejemplo, esta guacha, ¿cuánto mide? 5 milímetros. Este eje, vamos a ver, 19 milímetros. El interior de este tubo, 1,5 milímetros. Una vez cortado las medidas, vamos a armar. Para el parachoques es un tubo de 1,5 pulgadas por media, de 1,5 milímetros. Acá mide 15 pulgadas, 8 pulgadas y 5 pulgadas 3 cuartos. Para hacer la parte de adelante cortamos 4 tubos de 5 pulgadas 1/4, un tubo de 8 pulgadas 1/4 y 8 pulgadas y media. Utilizamos una regla que pueda medir los grados. En dos tubos hacemos un corte de 15 grados. Más fácil si tienes una trozadora.
Ahí cortamos 20 grados en ambos lados. Cortamos el tubo que va a ir adelante 30 grados en ambos lados. Y armamos. Soldamos, no importa qué máquina uses. Desgastamos las rebarbas. Y terminamos el chasis. El chasis es lo más fácil y lo más difícil cuando no tiene las medidas. Mira, este chasis no pesa. El chasis no tiene que ser pesado. Si es una persona de alta estatura o baja estatura, acá simplemente vas a aumentar 1 o 2 pulgadas o vas a reducir 1 o 2 pulgadas. Ahora vamos a hacer la dirección. Platina de 1,25 pulgadas por 4 milímetros. Cortamos 3 pedazos de 1,5 pulgadas. Armamos y soldamos. Perno de 5/8 por 2 pulgadas 3/4. Cortamos un tubo que le entre el perno. Tubo de 4 milímetros. Primero le pasamos la broca chica y después la de 5/8, que es 16 milímetros. Perno de 5/8 de 6 pulgadas. Soldamos. Al último lo sueldas bien. Como verás, cualquier tamaño de llanta que tenga ese rodaje va a entrar. Acá entra flojo. En este caso voy a cambiar de rodaje, porque el rodaje es de otra medida. Para meter el rodaje, golpeo despacio con el martillo. Soldamos un poco. Cortamos un tubito para que no entre toda la llanta, 1,5 pulgadas. Como ves, cualquier tamaño de llanta le puede entrar. Mide 33 pulgadas.
Cortamos un tubo de 7 octavos, 14 pulgadas y media. Y un tubo de 1 pulgada, cortamos 2 pedazos de 2 pulgadas. O cualquier otra medida pero que entren ajustados. Entonces voy a cortarlo por la mitad para que puedan entrar. Tubo cuadrado de 1 pulgada. Cortamos 10 pulgadas. Ahora cortamos para que entre mejor en el chasis. Antes de soldar nos aseguramos que esté derecho. Acá tengo dos poleas, uno de 10 pulgadas y el otro de 9, que lo puedes usar para timón, que ya lo he hecho antes. Un perno de media que mide 2 pulgadas y media. Le hacemos un hueco y ahí va a entrar el prisionero. Después arriba lo vas a ajustar. Pero yo quiero hacer un timón de cat. Doblamos el tubo de 7 octavos. La tina de 5 octavos, cortamos 4 pedazos de 3 pulgadas. Arandela 2 pulgadas y media. Soldamos una arandela más chica para poner el tubo del timón. Le pongo sus tapones. Soldamos. Para hacer los brazos de dirección, cortamos un ángulo de 3/4 por 2 milímetros de espesor. Cortamos 5 pulgadas 1/4. Si deseas le puedes dar forma. Le hacemos un hueco con la broca de 8 milímetros. Probamos. La tina 3/4 de 3 milímetros, cortamos 4 pulgadas. La tina de 5 octavos de 3 milímetros, cortamos 12 pulgadas 3/4.
2 pernos para llave 13 de 1 pulgada y para el centro de 1,5 pulgadas. Que estar flojo para que pueda moverse. Tenemos que poner un soporte para que no se mueva el timón. O también puedes hacerlo de esta manera. Entonces acá voy a soldar para que esto esté duro. Ponemos una abrazadera para que no se baje el tubo. Como ves, la dirección quedó bien. Puedes ponerle cualquier tamaño de llanta. Vamos a poner la tuerca. La otra tuerca lo cortamos por la mitad. Igualmente ajustamos entre tuercas para que no se salga. ¿Ves? Ahí no se va a salir. Cortamos lo que sobresale. Acá está la chumacera de 19 milímetros. Acá tiene 2 prisioneros, ¿ve? 1 y 2. Esto es para ajustar, para que no se te mueva el eje. Eje de 19 milímetros, mide 32 pulgadas y media. Voy a ponerle la rueda. Ya puse las ruedas, ahora lo voy a poner en el chasis para explicarte cómo sujetar las ruedas. Del parachoque al eje mide 9 pulgadas y media. Hacemos los soportes de la chumacera. Ponemos los pernos. Perno de media por 2 pulgadas y media. Catalina y disco de freno. El disco de freno no debe pasar el tamaño de tu llanta. Para hacer los soportes necesitamos un plato de 5 milímetros por 4 pulgadas y media. Acá hacemos los huecos. También puedes utilizar una guacha de 4 pulgadas y media. Voy a cortar un disco para tapar el hueco. Bocina de 19 milímetros. También puedes utilizar un tubo. Marco para hacer los huecos. Soldamos.
Armamos, ponemos los pernos. Para sujetar las ruedas tenemos que hacerle una base. Cortamos una platina de 4 milímetros del tamaño del rodaje. Lo sueldo un poco con el eje para que me salga derecho. Le pongo un trapo mojado para que no me caliente la llanta y pueda soldarlo bien. Al último lo vamos a asegurar. Para hacer el soporte del motor corto una platina de 2 a 3 milímetros, de 9 pulgadas por 5 pulgadas y media. Pongo el motor para saber dónde van los huecos. La distancia de corte es 1,5 pulgadas para que puedas mover el motor de lado a lado para ajustar o aflojar el motor. Ponemos un GB para que me reduzca la vibración del motor. Pongo el embrague centrífugo. Ponemos la cadena y el candado. Ahora que sé dónde tiene que estar el motor, recién ahí ajusto. La cadena tiene que estar ni muy ajustado ni muy flojo. Le pongo gasolina del 95.
Vibra mucho porque el motor está frío. Para hacer el piso, plancha delgada de 1 milímetro de espesor. Cortamos para que encaje en el piso. Para hacer los pedales cortamos ángulos de 4 pulgadas y media y 5 pulgadas. Un perno de 8 pulgadas y media. Un tubo que le entre al perno de 7 pulgadas, lo cortas en la mitad. El hueco lo hacemos en 2 pulgadas. Soldamos, probamos y vemos que regresa para un lado. Entonces ahí le ponemos un tope. Cortamos 2 ángulos de 3 pulgadas y lo soldamos a una distancia de 2 pulgadas y media del pedal. El hueco le haces 1 centímetro más abajo del hueco del pedal. Vamos a hacer el sistema de freno. Instalamos el caliper con el disco de freno. Hago la base del caliper. Hago la base para que se sujete la manija. Pongo un regulador. Vamos a poner los reguladores de freno de moto. Pongo los cables de acelerador y freno y pongo las fundas. Le hago el hueco en el piso para que pase el cable. Tienes que hacerle un hueco en la manija para que pase el cable. Y le pones el candado.
Sueldo un poco para probar el freno. Vamos a instalar el acelerador. Sacamos el filtro de aire. Para que funcione el acelerador, pongo un resorte. Con un perno 8 y una tuerca, sueldo el perno 8 con la tuerca. Un ángulo con dos huecos para poner el regulador. Paso el cable y le pongo el candado. Ajusto. Vemos que funciona. Aseguro la chumacera para que no se mueva. Arranco, muevo el pase del aire. Vamos a poner el asiento. En este caso es una silla normal, no es de car. Para instalarlo le hacemos un hueco, le ponemos un ángulo. Soldamos y en la parte de atrás ponemos un soporte. Esto es opcional. 9 pulgadas de ancho y en el centro 7 pulgadas y medio de largo. El soporte lo hago de esta manera. Le hago dos huecos para sujetar el adorno. Bueno, vamos a pintar. Acá tengo masilla, tengo base y pintura. Combinamos la masilla con el catalizador.
Ponemos un forro en el piso. Felicitaciones, ya tienes tu local. Vamos a hacer el sistema eléctrico. Ponemos la batería para hacer el sistema eléctrico. Es una batería chica de 7 amperios. Positivo y negativo. Y lo probamos para ver si funciona bien. Arranco. Muevo la entrada de aire para que funcione bien. Esta parte donde va la chapa la voy a sacar para ponerlo debajo del timón. Desconectamos 5 cables. Busco un lugar donde ponerlo. Acá le he agregado una platina para soldarlo. Y lo sueldo en 2 puntos. Estos cables tengo que empatar con estos de acá. Vamos a empatar los cables. Amarillo con amarillo, rojo con rojo, negro con negro. Le voy a poner un protector de cable. Lo paso por el hueco. Conecto los cables. Le ponemos cinta. Hacemos una base para la batería. Probamos y listo. Esto es opcional. Le puedes poner un medidor de kilometraje usando tu celular. Vamos a hacer las luces de freno. Conectamos estos dos conectores en la manija, de un lado y del otro lado.
y listo. Hacemos la base para la luz de freno. Las luces. Hacemos un parachoque para instalar las luces delanteras, que me va a servir para hacer la base de las luces. Es lo mismo que con el freno. Le ponemos un interruptor, conectamos de un lado y del otro lado. Hacemos la base para las luces en el parachoque. Hacemos una base para el conector. Hacemos un hueco para que entre el interruptor. Probamos. Listo. Ponemos el claxon. Hacemos lo mismo. Esto es opcional. Buscamos un lugar donde poner el pulsador. Y terminamos el sistema eléctrico. Así de fácil. Cambiamos las llantas por una más grande. Para cambiar las llantas traseras, este es el número del tamaño de la llanta. Vamos a instalar las llantas traseras. También cambiamos la Catalina por una más grande para tener más fuerza. Sacamos la llanta. Entonces vamos a cambiar esta Catalina que tiene 42 dientes por una de 50 dientes. Vemos que la llanta no entra. Entonces voy a sacar los rodajes. Pongo una bocina de 19 milímetros. Sobra espacio. Voy a poner más bocinas para rellenar ese espacio. Acá vemos que no entra, entonces lo llevo al torno.
Le digo al torno que lo deje preciso. Probamos. Armamos. Quedó. Pero vemos que me sobra este pedazo, así que lo cortamos. Desarmamos el aro. Armamos. Soldamos. Y acabamos. Ahora probamos. Vamos a cambiar las llantas para que sea todo terreno. Me falta eje. Corto un perno y lo sueldo. Ponemos las llantas de atrás. Como voy a poner llantas más grandes, voy a hacer un multiplicador de fuerza. Agregamos una Catalina de 36 dientes. Chumacera y eje de 19 milímetros. El eje mide 6 pulgadas. Como vemos que el piñón de 14 dientes no entra, agrandamos el hueco. Armamos. Hacemos una base para la Catalina. Le hacemos los huecos. Armamos. Le ponemos los pernos. Entonces lo ponemos de esta forma. Hacemos el soporte de la chumacera.
Ponemos los pernos. Soldamos el soporte de la chumacera en el chasis. Alineamos. Reforzamos los soportes. Ponemos la cadena. Es un reductor de velocidad. Le quitamos un poco de velocidad y le aumentamos la fuerza. Hacemos los soportes de la llanta. Ponemos la bocina de 19 milímetros. Hacemos los huecos. Soldamos. Ponemos las llantas. Ajustamos. Probamos. Y quedó.